Hace 10 días el gobierno tomó una serie de medidas que buscan recaudar para el Estado más o menos 600 millones de dólares. Parte de ellas afectan al sector atunero, concretamente a la flota pesquera, puesto que eliminan el subsidio al diésel. Según el gobierno, esto apenas constituye un impacto de 40 a 42 millones de dólares, según los atuneros ni siquiera eso, 14, y consideran poco significativo esa eliminación. Ellos consumen 4% toda la flota pesquera, los atuneros solo más de 2%, con relación a lo que aportan económicamente al país, y enseguida, habiendo sido de los sectores más exitosos del año anterior, plantearon una serie de medidas para compensar el golpe. Bueno, yo estuve en absoluto desacuerdo, y para escuchar el otro punto de vista, justamente he hecho el programa. Pero empecemos recordando por qué estuve en desacuerdo. A propósito del subsidio al diésel, yo estoy totalmente de acuerdo con la eliminación que han hecho para los atuneros. Ellos han tenido un año terriblemente próspero el año pasado. Y tan pronto el gobierno decide eliminarles el subsidio al diésel, comienzan las plañideras. Entonces también el ISD. Entonces también que nos exoneren del IVA la importación de piezas. Para modernizar la flota necesitamos créditos. De paso, abrió una línea de 42 millones que va a resultar insuficiente el Banco del Pacífico. Pero ¿por qué se acuerdan recién, cuando hay un ajuste inevitable, a ustedes, que son un ejemplo de competencia, ciertamente, ya que compiten con flotas que tienen muchas mayores ventajas, capacidad tecnológica, alcance, etcétera, pero se resisten a compartir parte de la prosperidad suya con el Ecuador, eliminándoles el subsidio que los va a afectar en algo más de 40 millones de dólares. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Bien, ya tienen un resumen de mi opinión. A lo largo de esta hora escucharemos la del director ejecutivo de Atunec, Luigi Benincasa. Pero antes no prosigamos sin saber cuál fue la justificación que dio el gobierno a través de su ministra de Finanzas, Saria Moya, en una declaración reciente a Milton Pérez de Teleamazonas. Nosotros hemos tomado estas acciones considerando que hay industrias que pueden realmente afrontar e internalizar los costos de un subsidio. Un subsidio que no está bien focalizado es realmente una fuente para el contrabando, para la corrupción e incluso para la delincuencia. Y tenemos que focalizarlo. La eliminación gradual no solo la vemos a nivel de precios, sino también a nivel de sectores. Esta es una industria que ha exportado más de 1.600 millones de dólares. Y si bien es cierto, lo que se resta del subsidio es 42 millones y por eso es importante dimensionar la medida en el sector. Lo más importante es el proceso para focalizar y para orientar los subsidios. Eso es un mensaje importante que estamos dando a la ciudadanía. Hay 42 millones que se están entregando a una industria que los puede afrontar y eso nos puede servir para utilizarlo en programas sociales. Sí, claro, los puede afrontar. Pero ¿a qué costo dicen ellos? Perder competitividad, poner en peligro el acceso a la Unión Europea, 60% de la exportación de atún se va allá, en fin. Este es solo uno de los muchos casos que se darán en el año y el anuncio de la medida incluyó
la eliminación de otros subsidios en tarifa eléctrica a grandes consumidores y grandes industrias, por ejemplo, y la imposición de una denominada tasa minera de $11 por hectárea a todos los que tienen concesiones mineras. Y ahí vino la gran queja, el gran escándalo, de que cómo es posible que se ponga una tasa a los que están solo en fase de exploración. ¿Y por qué vienen a explorar acá? ¿Porque creen que no hay nada? Si vienen a explorar a una concesión que han ganado, es porque tienen los suficientes estudios de que ahí tendrán riqueza para su actividad y para compartir o dar al Estado lo que corresponde, ¿cierto? ¿En cuánto tiempo? Eso es la variable. Y en cuánta medida también. En fin, el problema va a ser recurrente. Y este es tan solo el primer caso que vamos a analizar. Atuneros sin subsidio al diésel en la próxima hora. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Estábamos recordando con Luigi Benincasa que ya en una ocasión anterior estuvo cuando hacíamos el programa en otra locación, no en los estudios de 24/7 como es ahora. Bien, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y comparecer para explicar los puntos de vista de la industria, que en resumen, ¿cuáles son, Luigi? Aceptar. ¿Ya? Para nosotros somos rápidos, pasamos la página y vemos cómo seguimos adelante. A mí personalmente me ha entristecido muchos comentarios que he leído, ¿ya? Editorialistas, ¿ya? Que nos han tildado de contrabando de combustible. Escucho ahorita a la ministra de Finanzas que dice que no ha estado focalizado el subsidio y que el subsidio está focalizado. Entonces, veo yo que hay una desinformación. No la han aceptado porque en el comunicado que publicaron, entre las cosas que plantean es que el incremento o la aplicación del subsidio sea gradual y se tomen medidas compensatorias como autorizar la libre importación de diésel, eliminar el ISD aranceles sobre el combustible, insumos y equipos pesqueros, aplicar el artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo que nunca se ha aplicado, tarifa cero de IVA para insumos y maquinaria del sector pesquero, implementar una eliminación, la que refería gradual de subsidio, establecer líneas de crédito para modernizar y repotenciar la flota aduanera. Entonces, sí, pero... Correcto. El Ecuador ha perdido competitividad a nivel internacional. Somos la segunda flota atunera del mundo después de Tailandia. Sí. Tailandia no tiene flota. ¿Qué tiene? Industria. Ok, industria. Y nosotros hemos ellos reciben el atún que otros pescan. Así es. Y nosotros hemos formado en Manta, y entre Manta y Pozola, pero más en Manta, el hub del atún. Un hub de atún. O sea, el denominador común del ecuatoriano no sabe lo que tiene. ¿Ah? Cuando yo escucho a un funcionario que dice muy suelto de brazos que somos contrabandistas de combustible, y yo le dije, no me crea a mí que por honesto, pero créame que no es negocio. Es que hubo uno, por uno juzgan a todos, y uno justamente radicaba en Puerto Viejo, no que usaba sus barcos para vender combustible a flotas extranjeras. Mire, adelante subsidiado. Ni siquiera le voy a decir que es más negocio el atún, pero le voy a dar números. Si yo pongo 100.000 galones de combustible y el barco tiene una autonomía de 60 días, ¿cómo establece esos 100.000 galones de combustible? Primero, hay una inspección de la Marina a los motores. El armador tiene que presentar el catálogo de los motores con la curva de consumo que está en el catálogo.
Y no es un motor que tienen los barcos, tienen mínimo 3, 4, 5 Ustedes motores. deben demostrar que ese volumen de combustible tiene que ver con el tiempo de navegación. Claro, cuánto consumo por hora y diario. Y yo como armador establezco cuál es mis días máximos de faena de pesca. Ya, pero esta de paso no es el reclamo principal que le hacen. Si un funcionario lo dijo muy suelto de huesos, se equivocó ese funcionario. Yo conocí un caso que mencioné y por uno no deben juzgar a todos. Correcto. La objeción es que ustedes han tenido, especialmente el año pasado y en buena hora, un año de alta rentabilidad y justo por eso cuando les piden un sacrificio, no. Esto o no. En ningún lado decimos que rechazamos. En ningún lado. Cuando hablan de que sea progresivo, significa que no lo aceptan enseguida. Proponemos. Y por eso no ¿Ya lo comenzaron a aplicar el 4 de junio? Sí. O sea, ¿ya están pagando ustedes el nuevo señor. precio del galón de diésel? Sí, señor. ¿Qué es? Ya le voy a demostrar 2.83 y 2.43. ¿Y antes pagaban? 1.87. Ok. Ahora, ustedes dicen que el precio del combustible es 38% de su costo. Dependiendo, porque también hay la variable del precio del pescado y cuánto usted recibe por el producto que va a entregar, por el pescado. ¿Ya? Si yo lleno el barco con mitad capacidad, porque no me fue bien en la faena de pesca, y el precio me baja como estuvo en su momento, $850, no puedo pagar. Okay. Aquí hay una cosa que a los que no conocemos, me incluyo, la industria, la actividad nos llama la atención y nos desconcierta. ¿Cómo si compiten en condiciones tan adversas? Son el segundo exportador de atún del mundo. Barcos viejos, combustible subsidiado, pero no de la mejor calidad, competencia desleal, más beneficios en otros países a flotas similares, altas exigencias de la Unión Europea respecto a la trazabilidad de su pesca. 50% de lo que ustedes procesan es pesca nacional, o sea, ustedes no corren el riesgo de comprar atún de otros porque no saben de dónde viene. Con todo eso en contra, más las condiciones laborales, aquí todo lo que hay de adverso, son segundos en el mundo. Con mucho orgullo. Sí, claro, pero eso significa que también con mucha holgura, pues. No es tan adversa la situación para que les vaya tan bien. Le voy a contar. El año pasado, ustedes han dicho aquí que las exportaciones subieron y el precio subió. ¿Usted se acuerda del problema que hubo en el canal de Suez? No. Sí, el canal de Suez estuvo bloqueado porque un barco encalló y no podía pasar nadie por el canal de Suez. Y toda la mercancía que venía de China, de hacia Europa, pasaba por el canal de Suez. Le encarecieron los fletes desde Asia a Europa a $10,000, $12,000 el contenedor, y nosotros manteníamos $4,000, $5,000. Entonces pudimos ser competitivos, pero no siempre hay esos efectos. Fue ¿no? una circunstancia es que de muchas contingente veces, la que ocasionó eso. Además, ¿por qué hemos tenido buena pesca? Por el efecto del niño y del post-niño. O sea, son cosas sobrenaturales que no son el común. Cuando nosotros vemos... No ha habido que navegar tan lejos para tener el atún tan cerca. Mucho más cerca, sí señor. Ok, avancemos hasta ahí, porque recién hemos comenzado. Les quiero recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, que es canal 15, Nevito TV o 709 si prefieren alta definición. El canal de DirecTV es Manavisión 194, corresponde solo en Manaví a Canal 9, allá nada más señal abierta. Adicionalmente, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras y eso quiere decir que usted nos puede ver a través del canal 177 en DirecTV, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Se conectan 40,000 hogares a través de estas cableras para ver nuestro programa. 15,000 más se unen a través de muchas radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, es 89.3 FM en Manaví, desde Puerto Viejo. También 89.3 FM en Riobamba, la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos,
líder en información en la capital de la República. Y como preocupación fue la manera en que Astrid Singre de Teleamazonas describió la forma en la que el sector atunero recibió la eliminación del subsidio al diésel asumida hace 10 días. Con preocupación, así asimila el sector atunero la decisión de eliminar el subsidio del diésel a las empresas que se dedican a esta actividad productiva, pues para el exportador atunero Raúl Paladines, las repercusiones no solamente estarán en el consumo interno, sino también en las exportaciones. Más que todo es que si tenemos una pérdida de competitividad a nivel internacional, podría verse reflejado en disminuciones de puestos de trabajo, lo cual creo que no es la visión de esta medida. Y de ahí que se hace un llamado al gobierno para ver este punto de inflexión como una oportunidad, la modernización de las flotas. Tanto aún para también volver a recuperar la tarjeta verde y volver a tener todas las protecciones en el mercado internacional, del cual el atún es reconocido a nivel mundial como el mejor del planeta. Desde la Asociación de Atuneros del Ecuador, la visión no es distinta. Mediante un comunicado también hicieron sentir su postura ante las cifras expuestas por el gobierno. En un texto desglosaron que en Ecuador se consume anualmente más de 1.600 millones de galones de diésel, de los cuales el sector atunero consume apenas el 2.8%, mientras que la totalidad del sector pesquero, el 4%. En cuanto a ingresos a la caja fiscal con esta medida, indicaron no serán significativos, esto tomando en cuenta el precio del diésel 2 y el precio en el mercado internacional, que se encuentra en $2.12 por galón. Lo que esta medida sí generará, indica el texto, es un impacto en la cadena de valor y comunidades que dependen directamente o indirectamente de la pesca como su medio de vida. En este mismo contexto y con el afán de contribuir a la situación del país, resalta el documento. Atunec enumera 5 acciones urgentes a tomarse en cuenta en una mesa compuesta entre el sector público y privado. En los puntos se indica autorizar la libre importación de diésel, eliminar el ISD y aranceles sobre el combustible, aplicar el artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo que establece tarifa cero de IVA para insumos y maquinarias del sector pesquero, la eliminación gradual del subsidio y establecer una línea de crédito para modernizar y repotenciar la flota atunera. Antes de volver a ese punto, denos una dimensión de lo que representa la actividad de los atuneros en el país. Hace un rato estábamos hablando de que cerca de 3.300 tripulantes tienen las embarcaciones, de que por cada tripulante se genera, y 17.000 más en la cadena, que por cada uno de esos 20.000 que emplean de forma directa hay 4 adicionales, es decir, generan ustedes 100.000 puestos de trabajo. Y usted eso multiplíquelo, don Carlos, por el sueldo básico, $470, y por 14 sueldos al año. Menos los, y adicional tiene que sumarle 400.000, 450.000 toneladas de atún que pescamos al año como Ecuador, y eso tiene un costo aproximadamente de $300 por tonelada que se les paga a la tripulación. 3 por 4, 12, tiene $120 millones a la tripulación y tiene 800 y pico de millones de dólares en sueldos y salarios el resto de la gente. Estamos hablando de más de $900 millones en que generamos riqueza en empleos formales. Eso es lo que quiero que entiendan. Empleos formales. La tripulación gana aún cuando las embarcaciones no están pescando o navegando. Correcto, ahí se le paga mínimo el sueldo básico. Ajá. ¿Ya? Y tienen un premio adicional según el volumen de pesca. Ellos ganan por volumen de pesca. Nadie sale a trabajar a la mar por un sueldo básico. ¿Cómo se...? Sí, son condiciones durísimas. Correcto. Ya. Desarraigo familiar y muchas otras cosas más. ¿Cómo se ve afectada la cadena productiva que decía Astrid Singre en ese reportaje? ¿Qué va a pasar si esto se mantiene? Mejor dicho, con esto que ya está vigente. A mí no me gusta ser el agurero del desastre. ¿Ya? No quise tampoco dar antes ninguna entrevista ni nada, porque creo que primero hay que meditar bien qué es lo que se viene, hacer números, bajar un poco el tono de la discusión y no ser reaccionario inmediatamente a lo que viene. Entonces, le agradezco. Un símbolo de madurez muy necesario en estos tiempos. Le agradezco sobremanera. Y ojalá sea emulado por otros sectores empresariales, que son a veces muy primarios, se tocan y saltan. Ok, bueno, ¿y? Usted ve que nosotros del sector solo mandamos un solo oficio. Y hemos tratado de
evitar cualquier entrevista, etcétera, hasta no tener un poco las cosas mucho más claras. Se dirigieron en efecto a Luis Alberto Jaramillo, que ahora está justamente en Estados Unidos negociando que el 10% sea el máximo arancel que nos vaya a aplicar los Estados Unidos y que aún así se deje sin efecto. Pero ¿tuvieron ya una contestación? No. Creemos que él salió inmediatamente después de la reunión que tuvieron los máximos dirigentes, no estaba yo en el país, donde anunciaron la eliminación del subsidio, y él tuvo que irse al día siguiente a Washington para tratar todos los temas de el 10% de sobrecargo que tenemos en los aranceles. A propósito, lo siguiente tiene que ver con aquello, María Clara. Cuando volvamos. No, antes de eso, lo de Bruno Leone, te lo mandé. Lo de Bruno Leone. Sí, ese tengamos en el primer segmento porque justamente se refiere a esa reacción. A ver, ¿Te acuerdas que te lo mandé más adelante? Que sí, decía, pero me dijiste en el bloque 2. Me dijiste para el bloque 2. Entonces dije mal, bueno, no hay problema, disculpa. Bruno Leone tuvo una reacción en la línea y en el tono que acaba de decir Luigi Benincasa, apenas se conoció la medida, y refería ahí que justamente estaban con el ministro en ese rato. Nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema, queremos actuar proactivamente y vamos a movernos en ese sentido. Es por esa razón que cuando el lunes nos dieron la noticia de que esto iba a ocurrir, estábamos reunidos con el ministro y entonces yo le dije, bueno, tenemos que sentarnos en una mesa, pedimos una mesa técnica para poder ver cómo manejamos de la mejor manera la situación. El petróleo está tendiendo a la baja, ¿verdad? Y entonces, como hay una relación directamente proporcional entre el precio del barril del petróleo y el precio del galón del derivado, en este caso del diésel, el diésel está bajando de precio. Si ya se considera que el sector atunero no puede tener este precio, entonces déjennos importar libremente, no a través del monopolio de Petroecuador, que tiene una fórmula que nadie la entiende, nadie la conoce para la fijación de precios. Entiendo entonces que lo primero que harían en esa mesa técnica sería conciliar criterios, por ejemplo, respecto a cómo saca la fórmula de precio Petroecuador, o si en verdad el subsidio a ustedes es de 42 millones o es de 14 millones como ustedes sostienen. ¿Por allí irían? Carlos, como le dije al principio de la entrevista, hay que tener aceptación de que el gobierno nacional no va a volver con los subsidios. Y le voy a decir el porqué, y por eso uno tiene que estar informado. Muchas veces no es una decisión nacional, sino es una decisión internacional. Es parte del acuerdo con los multilaterales. No solo eso, ¿ya? En el librito que presentó Donald Trump, cuando le puso a todos los países el 10% de sobrearancel, porque un 10% sobre los aranceles que ya existen. Y en el atún tenemos el 35% en lata y el 15% en pouch. ¿Ya? Entonces, sobre eso, ahí dice la eliminación del subsidio, si es que quiere que le eliminemos el 10%. Hay que leer. Okay. Por eso yo siempre digo, antes de venir, hay que sentarse y hay que ver todo el entorno. Es decir, en la operación matemática aritmética podría terminar siendo un beneficio para el sector. Siempre y cuando nos quiten el arancel, porque ellos están negociando ahorita el 10%. Estamos cumpliendo la condición, sí, eliminando el subsidio, no nos apliquen el 10% sí, pero a las exportaciones de atún. No somos competitivos porque nos pusieron hace muchos años aranceles al atún. Correcto. Y el único que no tenía arancel era el pouch. ¿Y sabe por qué no tenía el pouch arancel? Esto es pescado en funda. ¿Cómo se dice técnicamente? Explíquele al público. No lo sé. ¿El pouch qué es eso? Una funda, una Tetra Pak. Como al vacío. Sí, es al vacío okay. Con aceite y va ahí el pescado en vez de una lata. Ok, ya. ¿Sabe cuándo se estableció eso? Yo personalmente me sentí engañado. Porque la única compañía que tenía esa tecnología era una compañía americana aquí en el Ecuador. Ajá. Y todas las otras compañías ecuatorianas que no tenían esa tecnología no podían exportar cero porque se exportaba, eran lomos precocidos o se exportaba atún en lata en aceite. Tuvieron que migrar a esa tecnología y adoptarla. En principio la medida fue para favorecer a esa. Pero hay mercados y mercados, y cuando hay marcas ya preestablecidas, tan fuertes como Starkey, que tiene más del 60% del mercado en los Estados Unidos, entrar a competir
es muy difícil. Y entrar a competir por precios no vale. Por eso tenemos el mercado de Europa. Ya vamos a seguir con más. Ahora sí, María Clara. Al regresar, otra serie de medidas de ajuste con las cuales el gobierno espera recaudar cerca de 600 millones de dólares. Los atuneros pueden dar ejemplo al país al adaptarse sin reducir su productividad a la eliminación del subsidio. Eso requiere buscar siempre ser más competitivo y no solo cuando el gobierno les quita incentivos o protección. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados. La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el Puerto de Aguas Profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el canal One Plus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, emite el reprise del programa al día siguiente, menos de 24 horas después, 6 de la mañana, un horario mucho más cómodo para varios de ustedes. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal principal y página de noticias. Retomamos el tema con Belén Merizalde de Teleamazonas, que recordó que otros sectores han tenido también medidas de ajuste, como por ejemplo la de la tasa minera para esta actividad extractiva. Con la tasa de fiscalización para mineras, el gobierno espera recaudar $229 millones. Con la eliminación del subsidio al diésel para grandes atuneros, 42 millones. Y con el cobro real de la tarifa eléctrica para AB1 y medio voltaje, 256 millones. En total, 527 millones de dólares. Desde la Corporación de Estudios para el Desarrollo consideran importante medidas como la eliminación del diésel para grandes atuneros, que dicen debería encaminarse incluso a otros sectores. El sector privado no puede basar su competitividad en subsidios públicos, estos tienen que ser focalizados y de hecho me parece que también el subsidio al diésel en el transporte que utilizan algunos sectores productivos también debería ser retirado. Híjole, ya se va demasiado lejos, demasiado rápido. Progresivamente el subsidio al diésel tiene que incluir el transporte también, pero de una manera selectiva. Volviendo al de ustedes. ¿Tienen ya el monto definitivo que esto les va a afectar? ¿De cuánto es la flota atunera? 110 barcos. Pero yo quisiera ir a otro lado. ¿No son más? Carlos. ¿No son 300? No, son 110 110 barcos. registrados. No hay más. Si no está registrado es pesca ilegal. Solo en Manta hay una de Alfredo 10, de 18 embarcaciones. ¿10 es cómo se llama el señor? Que tiene uno de esos barcos con helicóptero.
1.200 toneladas capturas de barco. Hay barcos de 1.600 toneladas. En Manta. Sí, señor. Y hay uno aquí en el Ecuador. De ecuatorianos. De ecuatorianos. Mire, aquí siempre... Con 110 embarcaciones son la segunda en el mundo en captura. Y tenemos más de 15 barcos chiquitos, de máximo de 182 toneladas, y esos son los que más van a sufrir, y esos son a los que hay que ayudarles porque ellos no van por volumen. Su volumen es pequeño y son igual castigados que el grande. Ok. Y quisiera que... ¿Cómo en ese caso? Vamos siendo creativos, porque hay que ser creativos. Yo le he presentado una tabla que quisiera que la presenten a los televidentes para explicarles. Muéstrele y explíquele usted. ¿De qué se trata? La entregué para que esté ahí, Carlos. Ok, la tienen, ya dele, vamos. ¿Ya? Entonces, esto es muy sencillo. El precio en el Ecuador, hay dos diésel. El diésel premium y el diésel 2. El diésel premium está en 2.68. ¿Ya? Y en Balboa, Panamá, está en 2.35. En Callao, Perú, está en 2.63. En Cartagena, Colombia, está en 2.24. En todas partes más barato que aquí. Sí, señor. Ok. ¿Ah? ¿Por qué aquí tan caro? Mire, en Pago Samoa, 2.71. Ok. No puede ser que en Pago Samoa, que es en la mitad del Pacífico, esté 3-4 centavos más que aquí en el Ecuador, pues. Ese precio lo estima Petroecuador. Sí, pero voy a algo más. Este es el comparativo con el diésel premium. Aquí hay un diésel que es diésel 2 que vale 2.43. Pero ese es un diésel que es producido por la refinería de Esmeraldas. Ese no es importado. ¿Tienen la misma calidad? No tienen la misma calidad, tiene mayor azufre, etc. Pero eso es el que nosotros hemos consumido históricamente, es el diésel 2, porque el diésel premium no hay. Si ustedes les liberan la importación de diésel, ¿comprarían diésel premium? Estamos haciendo los cálculos, la conveniencia o no, por cuestiones de mejoramiento de rendimiento de los motores, diésel, filtros, etcétera. Pero nosotros, ¿qué es lo que decimos en este momento? 2.43 es el costo de producir ese diésel en la refinería de Esmeraldas. Nunca, es mucho menor. Entonces, hemos pasado de tener un subsidio al tener hoy un sobrecosto. Pedimos precio justo. Que es un subsidio al Estado. Ok. O sea, nos quita, pero no es primas. Ya, y la coyuntura en este momento es favorable porque la refinería no está produciendo nada por el problema que tuvo. Sí está produciendo. ¿Diésel? Sí. No hay ni diésel ni asfalto. No hay asfalto, porque esa es otra cuestión. Diésel están produciendo. Lo que no están produciendo es la gasolina extra, me han dicho. Y no hay desabastecimiento de diésel. No hay desabastecimiento de diésel. Ok. Ese sinceramiento, como le dicen, ¿es el que tendría que hacerse en las mesas técnicas que ustedes piden se convoquen? Correcto. ¿Les han respondido ya? No, todavía oficialmente no. ¿Y usted cree que el gobierno, si le demuestran la razón que tienen, puede reconsiderar sus cifras? Nosotros queremos que sea justo. ¿Ya? Y sí tenemos un problema grave con los barcos pequeños, porque en este tipo de medidas los barcos pequeños tienden a desaparecer y son dentro del conglomerado de atuneros, que son como 15 barcos, yo les llamo los artesanales de los atuneros, porque son muy pequeños. Son los que se ve que son de madera. De madera, de fierro, pero pequeños. Salen a pescar menos tiempo, además tienen menos autonomía. No más de 30 días, 32 días, no tienen más autonomía porque no tienen más reservorios para combustible. Son de pequeños armadores, son de gente familias, clase pobre. De familia, así es. No hay pobre, pero de familia. Muy pocas son empresas. Entonces queremos matar también ese nicho de negocio pequeño, que es el que deberíamos también proteger un poco más para que siga existiendo la pesca tradicional en Manta, porque ese vienen de los cañeros, que se convirtieron en los primeros barcos atuneros. Comenzaron esta actividad. Así es. Pero no es muy romántico aferrarse a eso, ya que ese tipo de embarcaciones no son competitivas. Qué pena, señores, véndanlas o resetesen y reinvéntense. Carlos, estamos pidiendo nomás un trato justo. No estamos diciendo que me den el precio del combustible que estaba anteriormente, pero sí dame alguna ventaja, al menos para esta flota. Y la otra, dame un precio justo. Ok. Hasta allí solamente la variable precio. Hay otras, María Clara.
Cuando volvamos, un recuento rápido del historial de intentos parciales de eliminar subsidios al diésel en los últimos años en el país. Los atuneros pueden dar ejemplo al país al adaptarse sin reducir su productividad a la eliminación del subsidio. Eso requiere buscar siempre ser más competitivo y no solo cuando el gobierno les quita incentivos o protección. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Lo que hoy te parece imposible, mañana puede ser tu mayor logro. No importa de dónde vengas, cuáles sean tus miedos o tus circunstancias. Esta conferencia y esta experiencia están diseñados para ayudarte a redescubrir tu fuerza. Fuerza para mostrar que el cambio no solo es posible, sino inevitable cuando decides creer en ti y en aquello que realmente te define. En la conferencia Hazlo Imposible vamos a trabajar juntos para que descubras reflexiones, herramientas que puedas utilizar en muchos aspectos de tu vida. Y me encantaría que te unieras a este viaje de mejora, crecimiento y evolución. Porque tu magia está ahí, esperando que la despiertes. Si lo que has oído te ilusiona, me encantaría verte. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. En ella se conectan entre 12 y 15 mil hogares para ver nuestro programa. En España, en cambio, usted la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Tenemos también reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 y en España a las 2 de la tarde. Continuando ahora con el tema que nos reúne esta noche, María Cecilia Alargacha de Coavisa puso en contexto la discusión actual recordando que la eliminación del subsidio al diésel ha sido un propósito constante, aunque intermitente, en los últimos gobiernos. El subsidio al diésel le cuesta al país por encima de los 1.300 millones de dólares y ha estado en la mira de todos los gobiernos. Es necesario corregir graves errores de la economía. Lenín Moreno llegó a eliminarlo. Duró 12 días. Las protestas lo arrinconaron y dio marcha atrás. ¿Y el diésel? Guillermo Lasso optó por congelar el precio. El diésel quedó en $1.75 el galón. Pero ese galón que hoy se vende al público a $1.75 al Estado realmente le cuesta $2.91. La diferencia entre ambos valores, $1.16, es el famoso subsidio. El gobierno tiene en la mira desarrollar el uso del gas antes de pensar en reducir o focalizar el subsidio al diésel. Para ello, el plan es explotar debidamente el campo Amistad. El presidente Noboa ha informado de algo en ese campo que antes no se conocía. Ha dicho que el gas está mucho más cerca de la superficie de lo que se pensaba y que por ende se ha invertido en estudios para desbloquear el tema. Es parte de lo que el gobierno llama la transición energética. Prosigamos ahora con algo más del precio. Estábamos hablando con Luigi Benicasa mientras escuchábamos a María Cecilia Alargacha, que al Estado le cuenta $2.91 el producir diésel. No, el galón sin subsidio. El galón sin subsidio. No producir, eso no le importa. Porque la diferencia es 1.14, tienes razón. O sea, el costo es más o menos 1.75 por ahí. Ya. ¿Quién determina ese precio? Hay una fórmula.
¿Ah? ¿Que se basa en? Que nadie le entiende, pero que más o menos de lo que me han explicado es, cogen 3 precios en el exterior de WTI, de lo que es en los precios del petróleo, etcétera. Esa fórmula más el transporte, más el seguro, ¿ya? Más una utilidad para el Estado, más el costo de tanquería y todo eso, y fijan el precio. Y la fórmula lo fijan con 30 días de atraso. ¿Por qué razón? Porque ellos importaron petróleo, diésel, hace un mes. Y ese precio se refleja hoy. Mañana hay cambios en el combustible, en el precio del combustible. Me informaron que va a bajar entre 3 y 6 centavos. Pero no es porque si hoy sube el precio del petróleo, no sube hoy el precio aquí, sube en 30 días. En la próxima, o sea, cuando nos llega esa nueva envío, carga, remesa. Exacto. Entonces, nunca si el vamos a estar vale igual. 2.91 aquí, lo único que dice es que es una porquería refinería la que tenemos. Es que es importado el que ellos están hablando, porque el diésel de aquí no puede valer eso. Es un diésel con mayor cantidad de azufre. Entonces, usted no puede... ¿De dónde? De los Himalayas, para que valga más que en Papiti, Tahiti, que vale 2.74, Shanghái, China, 2.10, en Tema, Ghana, 2.50, en Tokio, Japón, 2.74. Somos campeones del mundo en todo. Ok, ahí hay una cosa rara. Vamos a otra. Eliminar el ISD y aranceles sobre el combustible, insumos y equipos pesqueros. ¿Sobre insumos qué? Ok, esto de aquí es una pelea de hace años, no es de ahora. Desde todos los gobiernos... ¿Y por qué habrían de eliminarles el ISD? ¿Por qué razón? Porque es un sobrecosto, es para producir. Por ejemplo, yo importo una radio, una boya satelital que es la que dejo con el plantado en alta mar. Nunca está en tierra. Está extraterritorialmente. ¿Sabe qué? Tengo que pagar las comunicaciones satelitales como que por el espectro satelital del Ecuador como que si estuviera aquí. Eso es una, ¿no? Pero vamos viendo. No, esa boya ya paga 2 impuestos. Uno, por traerla, y otra, por la transacción que usted hace económicamente girando plata al extranjero. Sí, señor. Que es impuesto a la salida de divisas. Correcto. Por eso habla de que es un sobrecosto. Claro. Entonces nosotros pedimos, si es una herramienta de trabajo, no estamos pidiendo nada del otro mundo. ¿Hay otras industrias o actividades que tienen ese tipo de beneficio? Sí, creo. No, a mí no me gusta siempre ser comparativo. Usted me ha preguntado y me ha dicho a mí que tenemos que ser innovadores y tenemos que innovar para ver cómo seguimos siendo competitivos, dónde rascamos para poder mantenernos aquí. ¿Tan estrechos son los márgenes de utilidad que hay que rascar la olla? Todo depende, porque nosotros cuando hacemos análisis, no hacemos análisis coyunturales de un año, sino de 10 años. Y aclaró usted que el año pasado fue excepcional. Sí, señor. O sea que no podemos tomarlo como un indicador de lo bollante del sector atunero. No podemos, y lo puedo demostrar con estadísticas, etcétera. Ahí está. Y eso nos ha permitido oxigenarnos a las empresas de las épocas malas. Ok. Ya, María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, algunas precisiones indispensables sobre la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero. Los atuneros pueden dar ejemplo al país al adaptarse sin reducir su productividad a la eliminación del subsidio. Eso requiere buscar siempre ser más competitivo y no solo cuando el gobierno les quita incentivos o protección. Papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full Claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en el canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión en Canal 99. Carlos. En el comunicado que planeó y planteó la Cámara Nacional de Pesquería de Atunec, hay un punto final, establecer una línea de crédito para modernizar y repotenciar la flota atunera. En principio les dicen, el Banco de Pacífico tiene 42 millones. ¿Para qué sirve eso? Un barco nuevo de 1.600 toneladas vale al día de hoy 60 millones de dólares. Pero no vamos a hablar... Un motor nuevo vale 3, 4 millones de dólares. Por ahí puede ser más, puede ser menos, dependiendo del tamaño. Pero ese no es el problema. Si no... ¿Ah? Usted hoy línea de crédito para modernizar y repotenciar la flota. Sí, pero vamos viendo. O sea, Carlos, esto venimos pidiendo hace mucho tiempo, porque no podemos endeudarnos en esas cifras que le digo de lo que vale un motor nuevo. ¿Y la Corporación Financiera Nacional no está ya para no eso? es de primer piso? Cierto. Sigamos viendo, porque quiero llegar a lo siguiente. Cuando usted pide un motor hoy, para entrega mínimo de 12 a 18 meses, entonces usted tiene que armar un proyecto de aquí a un año, con pago anticipado, para poder fijar el pedido del motor. Y cambia el motor, tiene que cambiar la caja reductora. Y la caja reductora tiene que pedirla al mismo tiempo. ¿La banca privada no tiene líneas de crédito para eso? No lo sé porque no soy armador. Yo represento a los armadores, pero no voy a los bancos a preguntarles Porque si tienen a priori esta suena línea. que si estos son los indicadores de competitividad y rentabilidad de un atunero, venga acá, yo me aseguro que lo que usted me dice es cierto, pero encantado le presto. Sí, pero usted me va a aguantar un año y pico, ¿ya? Y recién la reducción lo voy a ver a partir del segundo año, que voy a tener mayor velocidad, voy a tener mejor combustible. Entonces la única opción para modernizar la flota, no es la única. Si la línea de crédito no es que la ha única abierto el opción. gobierno es 42 millones, y solo un barco nuevo vale 60. Por eso no hablamos de barcos. Ya, solo es modernizar, no para cambiar la flota. No. Pero mire, ¿por dónde puede venir el financiamiento? Carlos, yo le voy a decir algo. ¿Usted cree que nuestra flota es competitiva porque tiene motores de 1943? No. No, porque ya se han ido repotenciando. Le voy a dar un máximo para que su audiencia pueda entender. Usted vino hace 10 años a un local que no era este y tenía un estudio y le daban en $1,000 el arriendo. Y cuando ya vino a subirle 2, 3 años después el arriendo, le dijeron no, porque he comprado equipos nuevos. Al quinto año le quieren subir el arriendo, no, porque usted ha tenido que modernizar todos sus equipos, porque si no, no puede estar con la tecnología igual que necesita para ser competitiva con los otros canales. Y al 10º año, usted tampoco puede pagar más arriendo, porque la tecnología le cambió y usted tiene rumas de equipos obsoletos, buenos, pero obsoletos. ¿Sabe cuál es la conclusión después de todo esto? ¿Saben qué? Ustedes no merecen una crítica como la que yo hice, y mucho menos una eliminación del subsidio. Ustedes merecen un monumento, si es cierto todo aquello que han dicho. Pero esa es la realidad. Lo invito a ver. Lo invito a ver los barcos, lo invito a ver lo que hacemos, lo invito para que hable con la gente de qué es lo que gana en un barco. O sea, ustedes son un modelo productivo de eficiencia.
sin Porque en causar medio problemas. de esas adversidades, con esa competencia enorme desde al de afuera, están donde están. Si es así, ¿sabe de quién es la culpa? Nuestra. Sí. Sí, por no saberlo comunicar. Exactamente. Lo tenemos muy claro, pero nosotros no somos comunicadores, Luigi, nosotros somos trabajadores. Luigi, qué buena conclusión, que sea el inicio de un cambio de política por parte de ustedes, y esto sin ningún interés personal, por si acaso. No. Si hacen una campaña de publicidad, no pongan aquí el anuncio. Cuando ustedes quieran venir a dar su punto de vista, el espacio está disponible. Le agradezco mucho, don Carlos, pero hay una cuestión. Nos hemos cansado, por eso yo le dije en un principio, le dije que me sentía muy decepcionado. ¿Sabe cuántos artículos o opiniones a favor del sector hay? Sí. Cero, Polito, cero. Solo hemos encontrado odio, ataques infundados, porque no conocen nuestro sector. Bueno. Ni siquiera muchas veces las autoridades que designan después de 6 meses conocen lo que somos. Ahí le hago solo un reclamo. Yo soy de los que más la han criticado y el único que les ha reconocido esta amplitud de espacio, no para defenderse, para explicarse. Y ¿saben qué? La conclusión que acaba de sacar Luigi Benincasa se debe aplicar seguramente a muchos sectores productivos privados que con su silencio no se perjudican al país porque inducen a medidas o excesivas o equivocadas. María Clara. En el siguiente bloque corresponden mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de Carlos Vera. Los atuneros pueden dar ejemplo al país al adaptarse sin reducir su productividad a la eliminación del subsidio. Eso requiere buscar siempre ser más competitivo y no solo cuando el gobierno les quita incentivos o protección. Ambienza seguirá construyendo hogares para más de 50,000 personas hasta el 2025. Ha generado más de 25,000 empleos, pero su verdadero valor está en lo que ha sembrado en cada comunidad. Inclusión, solidaridad y desarrollo humano. Más de 350 niños y jóvenes cuentan con beca deportiva en su escuela de fútbol y más de 300 alumnos participan activamente en su escuela de natación, promoviendo un desarrollo integral en la juventud. Programas como Mi Casa, Mi Jardín e Ilumina tu Casa fortalecen la identidad y cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Hoy, esta visión social da un nuevo paso con la firma de una alianza estratégica social junto a Fundación CRISFE, con proyectos como construir una unidad educativa para 1,800 niños y el desarrollo de la primera ciudad deportiva, que beneficiará a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles espacios para crecer, aprender y soñar. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. El papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer. Regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Vera a su manera, crítico e independiente. Concluimos en esta parte final con las inquietudes de María Clara Triviño, que seguramente cubrirán, aunque fugazmente, como es el diseño del segmento, algunas definiciones que me han faltado. María Clara. Gracias, Carlos. Precisamente corresponden mis preguntas para nuestro invitado central, Luigi Benincasa, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿Cree posible que ante la eliminación del subsidio al diésel, algunas empresas atuneras decidan radicarse en Perú, sí o no? No. La segunda, ¿debe incorporarse de manera constante y aleatoria inspecciones a los barcos pesqueros para ver si están contaminados con drogas, sí o no? Sí. La tercera, un acuerdo comercial con Estados Unidos ¿compensaría el incremento de costos que los atuneros tienen ahora, sí o no? No. La cuarta pregunta, ¿el no tener relaciones con México el año pasado afectó en algo a la exportación de la flota atunera ecuatoriana, sí o no? No. La quinta y última, ¿es el atún una especie amenazada con la extinción dada su creciente ritmo de captura, sí o no? No. Muchísimas gracias. Carlos. Luigi Benincasa, mil gracias por comparecer, por defender y explicar la realidad de una industria tan incomprendida.
Y lo digo así porque me incluyo entre los que la han incomprendido. Hasta ahora he pasado de la crítica muy severa al asombro y en otros casos a la admiración. Pero lo importante no es mi opinión, sino la que ustedes se vayan formando, y más aún que eso, la del gobierno, cuando acepte, una vez que el sector no ha rechazado la medida, que específicamente ha pedido una aplicación gradual que tampoco ya se dio, que la está pagando entonces, pero que sobre realidades, estudios y datos demuestra la necesidad de no bajar la competitividad de la industria, porque no es que la va a perder, la va a bajar, para podernos mantener o equiparar lo que otros hacen con enormes subsidios, facilidades, indulgencias y protección. Y la razón principal no es la rentabilidad o prosperidad de ellos, que podrán cambiar, me alegra oír que ya no se irían al Perú, si cambian de actividad y esta llega a ser excesivamente desfavorable, sino los empleos que generan, 100,000, entre directos e indirectos, el monto que pagan en salarios al año, cerca de 900 millones de dólares, y todo lo que esa cadena económica mueve en el país. Si a raíz de esa interacción entre este sector privado y el gobierno se ajustan mejor las tuercas, lo que podrá producir la eliminación de este subsidio al Ejecutivo será mucho más que los 42 millones de dólares que aspira. Será el mantenimiento, el crecimiento de una actividad que contribuirá a lo que más se quiere este año, que la economía crezca. María Clara. El día de mañana a las 22 horas trataremos aquí un tema sugestivo, especialmente para las personas mayores de 60 años, y es cómo retirarse sin que aquello signifique un descenso en su autoestima o productividad, algo que por supuesto no aplica a septuagenarios como nuestro director Carlos Vera. Así que nos encontramos el día de mañana, que pasen bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes.